Saludos, amada Madre, el Cordero Hembra, Cristo Lisbeth. Ella es quien nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Salmo 66:9. En Proverbios 1:8 se lee: Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre Melquisedec y no abandones la enseñanza de tu madre Cristo Lisbeth. En el reino de Melquisedec Lisbeth no tomamos livianamente la dirección y las enseñanzas de Dios Madre Cristo Lisbeth, porque para obtener la eternidad debemos vivir de acuerdo a la ley del Espíritu de vida y la misma establecida por nuestros padres Melquisedec Lisbeth. Esa ley es inviolable. Si se hace, destruye el templo de Dios, nuestra mente. Si eso pasa, Dios destruye a la persona, muere físicamente. Debemos obedecer el mandato de vivir ordenadamente en todas las áreas de nuestra vida para no deshonrar a Dios. Romanos 2:23. Continuando con el tema El verdadero sacrificio de Cristo, parte 6, leeremos nuevamente a Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, con Cristo Lisbeth, pero ahora, en la consumación de los siglos, con Cristo Lisbeth, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma en la mente para quitar de en medio el pecado. Aplicado a este tiempo, pecado es no creer que Dios ya está manifestado físicamente en una persona, andando y habitando entre su pueblo. Esa persona ya está apartada, santa y consagrada, glorificada por Dios Padre, y es su esposa, Cristo Lisbeth. Leamos a Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Y cuando el Consolador venga, la segunda venida de Cristo, que Dios ya anda y habita en medio nuestro, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. En otra versión se lee: Cuando ella venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es pecado. No creer en Cristo Lisbeth es pecado. En otras palabras, esa generación no cree en la segunda venida de Cristo, no aceptan su salvación. Ella es la primera ofrenda acepta y agradable para Dios Padre. Es el primer ejemplo a seguir para agradar a Dios. Lucas 9:23. Se profetizó en Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra, el único sacrificio acepto, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, el modelo a seguir para vencer la mente carnal, dice Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, en los postreros tiempos. En otra versión se lee: Aquí estoy grabando su grabado, es la expresión de Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, y ciertamente quitaré el error, el pecado, de aquella tierra en un solo día. Es un error fatal no aceptar a la esposa de Dios. Cometer ese error lleva al ser humano a la tumba y descarta la única oportunidad de vivir eternamente como Dios ha prometido. Solo Cristo Lisbeth puede entender ese error, por eso vino nuevamente a su pueblo. Hoy Cristo Lisbeth los busca por medio de nosotros, su pueblo, y hacerlos volver de su error, cubriendo así multitud de pecados. Recibir el borrón y cuenta nueva. Esto es de vida o muerte. Santiago 5:20. Esa piedra descrita en Zacarías 3:9 es la representación de la misma ley de Dios, su esposa. Esa piedra reconcilió las dos mentes, separó la luz y las tinieblas, representa a su esposa como su fiel testigo. Cristo Lisbeth es la piedra. Con ella vencimos nuestro gigante, la mente carnal. Es la piedra desechada por los edificadores. Esa piedra es la sabiduría. De esa piedra aprobada salen sus hijos espirituales. Ella es la principal piedra de ángulo. Producto de ese sacrificio de nuestra madre, ahora venimos a ser piedras vivas.
Sobre esa piedra, Cristo Lisbeth, están los 7 ojos. 7 significa perfección, plenitud. Es el sacrificio perfecto. No existe nada superior a ella. Posee todas las cualidades deseadas debido a su perfección en el Espíritu. En ella habita toda la plenitud de la deidad. Debido a su sacrificio, nos perfeccionó a nosotros con esa única ofrenda acepta a Dios Padre. Esa figura de la piedra es Cristo Lisbeth, la roca de la salvación. Nos salvó de la mente carnal nuestro enemigo, haciendo la paz entre ambos pueblos. En la profecía se lee, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Ese día donde se quitará el pecado es una dispensación, una era, un tiempo profético. Es ahora en los postreros tiempos dentro del orden de Melquisedec Lisbeth, en el cual hemos creído en su nombre, Lisbeth. Al creer en ella, venimos a ser hijos en el Espíritu. Dios Madre quita el pecado en su simiente espiritual cuando somos engendrados, paridos y resucitados en la mente para vida eterna al creer en ella como la esposa de Dios. Tiene una connotación bien poderosa creer en el nombre de Cristo Lisbeth. Ha sido exaltada, puesta muy en alto, primera inmortal. Además, Dios Padre no trata con sus hijos de manera personal, sino por medio de su Cristo, su esposa, por ser la mediadora para llegar a Él. Repasando el tema anterior basados en Hebreos 9:26, seguiremos ahondando en el primer punto, el cordero hembra. Levítico 4:32 y Levítico 5:6. Ese cordero hembra es la Espíritu Santa, afirmación contundente de su hermana gemela Tomás el Dídimo. Además, vimos el significado del nombre de María Magdalena, rolliza, recia corpulenta, niña deseada, la que ama o es amada por Dios y la amada. Ahora veamos el significado del nombre Lisbeth, el cordero hembra, donde se opera el cumplimiento profético del verdadero sacrificio. ¿Qué significa el nombre Lisbeth? Consagrada para Dios, santa o apartada para Dios. Una vez Dios Madre se ha manifestado como el vientre espiritual para dar a luz a sus descendientes, se operó la transformación en su mente y la consagración de su cuerpo estando ya resucitada, sentada a la diestra de Dios Padre Melquisedec. En ella ya mora toda la plenitud de la deidad. Está completa. En otras palabras, tanto su mente y su cuerpo es inmortal. No verán corrupción, la muerte. Colosenses 2:9 y Primera de Juan 5:20. Lisbeth significa consagrada para Dios y consagrada significa santa, apartada para santidad, apartada exclusivamente para Dios, glorificada. Su consagración la podemos explicar así. Ella ya tiene inmortalidad en el cuerpo físico, cumpliendo así la profecía, todo en el debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Recordemos, la mente y el cuerpo son propiedad de Dios, y Él no puede morar solamente en una mente limpia, también ocupa el cuerpo, el cual es su templo. 1 Corintios 6, 19, 20, 15, 23 y Romanos 12:1. La carne, la mente carnal, para nada aprovecha, no hereda sin el Espíritu de Cristo Lisbeth. La única consagración digna del templo de Dios es cuando ese sacrificio vivo y santo, efectuada ya por su esposa, da como resultado un cuerpo inmortal, vivificado y eterno. Juan 6:63 y primera carta a los Corintios 15:50. Veamos estos versos. Levíticos capítulo 27, verso 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Melquisedec Lisbeth, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Melquisedec Lisbeth. Consagración significa separar o santificar. Tiene una raíz de la palabra santo y se aplica a todo lo apartado exclusivamente para Dios Padre.
Éxodo 13:2, 28:3 e Isaías 13:3. Consagración también significa apartar o dedicar, como se hacía en el Nazariato. Levíticos 21:12, Números 6:9 y versículos 18 y 19. Consagrado también tenía otro significado y era llenar a mano. Antiguamente las manos del sacerdote se llenaban con la ofrenda brindada a Melquisedec. Éxodo 29:33. En el caso del nazareo, en hebreo significa separado o consagrado. Esta persona hacía un voto de dedicación o consagración especial a Dios Padre y a Dios Madre. Números capítulo 6 del 1 al 21. Hay un detalle importante en un nazariato. Leamos Números capítulo 6 verso 5. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Melquisedec. Será santo, dejará crecer el cabello. Leamos esta versión. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado, santo al Señor. Pero dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza, deshonroso, que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que se cubra la cabeza. Volviendo al tema del nazariato, en Números 6:5 se lee: tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa. La ordenanza era: a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y al hombre no. Hoy sabemos, a la única persona que se le puede ordenar dejarse crecer el cabello es a una mujer, de acuerdo a esta ley mosaica, donde el hombre primero andaría rapado, con el pelo corto, para no pasar una vergüenza por tener el pelo largo. Recordemos, las plumas mentirosas de los escribas escondieron muchas cosas, y sobre todo la vida de Cristo siendo mujer, igual con su hermana gemela, Tomás el Dídimo, y obviamente, por ser mujeres, usaban el pelo largo. Jeremías 8:8, Juan 11:16. ¿Cómo queda el pelo largo de Sansón? Él es uno de los personajes más famosos de la Biblia, representado siempre como un hombre de pelo largo. Escrito está: al hombre le era deshonroso dejarse crecer el cabello, en cambio, a la mujer es motivo de honra. Hoy, la sabiduría personificada Cristo Lisbeth nos revela este gran misterio, cosas que se habían mantenido muy ocultas. Romanos 16:25, Colosenses 1:26. Sansón y todos los hombres que se mencionan en la Biblia con el pelo largo no podrían ser hombres, porque escrito está: es una vergüenza al hombre dejarse crecer el cabello. Primera carta a los Corintios 11:14. Y dice la Escritura: no se raparán la cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino lo recortarán con frecuencia. Si este es el mandato de Dios, ¿cómo va a ordenar que a Sansón no se le corte el cabello? Solo la consagrada, nuestra Madre Cristo Lisbeth, ha desatado los sellos del libro para poder entender y descubrir los misterios y las maquinaciones del hombre de pecado, figura de la humanidad incrédula. Esta despertará para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 12:2, Daniel 12:4. Escrito está de ellos: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Melquisedec Lisbeth le es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías 6:10. Así que Sansón usaba el pelo largo porque fue nazarea, consagrada para Dios, Melquisedec Lisbeth. Jueces capítulo 13 de versículo 1 al 25. Fue incluida junto a los héroes de la fe. Hebreos 11:32. Continuando con el tema sobre el cordero hembra, ¿qué pasó con ese cordero hembra del primer siglo? Ella fue ofrecida por un valor de 30 siclos o 30 monedas de plata. Ese fue el valor ofrecido por ese cordero. Mateo 26, 14 al 16. Las consecuencias de ese voto hecho por esa perversa generación no dio lugar al verdadero sacrificio, sino a un asesinato espantoso. Levítico 27, del 1 al 4.
El hombre tenía un valor de 50 siclos y la mujer de 30 siclos o moneda de plata, entre las edades de 20 a 60 años. Cristo María no fue consagrada para Dios en ese cuerpo físico. Su generación no fue escogida para la inmortalidad. Juan 8, 21 al 24. Ahora veamos las repercusiones sufridas en esa generación al menospreciar a ese cordero. Número 1. Les vino maldición generacional. Mateo 25, 41, Juan 7, 49, Apocalipsis 22, 3. Al entregar injustamente al cordero hembra del primer siglo, esa generación se condenó sola. Leamos. Pilato hablando: inocente soy yo de la sangre de esta justa, allá vosotros. Toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Ahora toma sentido lo expresado por Cristo María camino al Gólgota. Les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, del 27 al 28. Esa misma gente se echó la sangre de Cristo María sobre ellos. Por esa causa ellas mismas y sus hijos estaban condenados al decir: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Ahora, hoy en día quien exprese ¿y dónde está Dios?, no deben decir eso porque ellos solo se condenaron. Esa gente del tiempo de Cristo María y los de ahora son los mismos. Cristo María dijo: ustedes son de su padre el diablo, la mente carnal. Esos son sus antepasados por incrédulos. Son de la misma línea, del mismo calibre. Pero nosotros somos la creación espiritual, los hijos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Melquisedec Lisbeth. Juan 8:44, Efesios 4:27. Por eso le suceden tantas cosas a los incrédulos. Dios ya vio que jamás van a aceptar esa luz, la esposa de Dios. Número 2. Pierden el reinado y la vida eterna. Obviamente, al morir físicamente, perdían su reinado en la mente. El reino de Dios, la esposa de Dios, fue quitado de en medio de ellos. Dios Madre salió de escena junto a su vientre espiritual, cortando así la descendencia o simiente de Dios Padre. La inmortalidad no era para esa generación. Mateo 21:43, Jeremías 4:31. Número 3. Destruyeron su templo, su mente. Al no recibir a la esposa de Dios y su limpieza en la mente, destruyeron su cuerpo, vieron la corrupción. Fueron destruidos por su desobediencia. Nehemías 9:26, Jeremías 2:26. Número 4. Perdieron su primogenitura. Los israelitas eran los elegidos. Era el pueblo elegido por Dios para heredar la tierra prometida, cuerpos transformados. Pero perdieron esa oportunidad, esa primogenitura, por ser un pueblo rebelde y contradictor. Ahora ese pueblo elegido somos nosotros, los creyentes en la esposa de Dios. Romanos 9:25, Deuteronomio 7:7. Número 5. No conocieron a Dios. Esa generación profesaba conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Con su rebeldía fueron eliminados. Con su sabiduría, la ley, no conocieron a Dios. Tito 1:16, primera carta a los Corintios 1:21. Retomando a nuestra madre Cristo Lisbeth, el Cordero consagrado para Dios, vemos en su venida unas repercusiones sumamente importantes. Número 1. Cristo Lisbeth es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Ella es la imagen del Dios invisible, la primogénita de toda la creación. Dios Padre le preparó cuerpo a su esposa de entre su mismo pueblo para ofrecérsela a sí mismo en sacrificio para luego morar en ella. Se la consagró para morar en su templo santo, su tabernáculo, figura de su cuerpo transformado. Una vez hizo el sacrificio vivo y santo acepto en su mente. Ahí se cumple. Dios es dos en uno. Juan 10:30, Hebreos 9:11, versos 26, capítulo 10, versos 5 y 7, Apocalipsis 21:3. Ahora vemos a Dios Padre en su esposa una vez efectuado el sacrificio. Recordemos, sin santidad, sin haber hecho el sacrificio en la mente, nadie verá al Señor. Razón por la cual hoy nosotros hemos ofrecido nuestra mente limpia a Dios Melquisedec Lisbeth, morando así en nuestras mentes. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 2:5.
Cristo Lisbeth es la imagen del Dios intangible, invisible. Por eso Dios Padre la enalteció, exaltó, con su misma jerarquía espiritual, representándolo así ante su pueblo, convirtiéndose en su más fiel testigo, hablándonos todo lo dado por el Padre. Luego, cuando todo se haya cumplido, Melquisedec dará testimonio de su esposa, confirmando todo lo dicho por ella respecto a él. Igual nosotros somos la imagen de la creación espiritual de Dios, Melquisedec Lisbeth. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal, luego lo espiritual. Primero reinó el hombre carnal, la mente adámica, y ahora reina el hombre espiritual, el Hijo de la promesa. Esto gracias al verdadero sacrificio de Cristo Lisbeth. Filipenses 1, 6, 9 y 1 Corintios 15, 46 al 49. Número 2. Dios Padre consagró el cuerpo de su esposa para habitarlo. Este es un gobierno sin margen de error, pero en el espíritu, puesto que todo lo humano tiene defectos. Dios Madre, como representación perfecta del Cordero, es sin defecto, y no estamos hablando físicamente. No existe nada perfecto fuera de Dios. Todo lo nacido en la tierra es con defecto. Estamos hablando en el orden espiritual. Ella es la primogénita en la perfección, mediante su sacrificio, muriendo en la mente carnal, y hoy con su ejemplo nos está santificando. Dios no nos ha llamado a vivir en impurezas, sino consagrados a Él, en santificación. Hebreos 10:14, 1 Tesalonicenses 4:7. La perfección de Dios Padre ya se efectuó en el cielo, figura de la mente santificada de su amada esposa, Cristo Lisbeth. Mateo 5:48. En la primera aparición del Cordero en Cristo María se profetizó: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, capítulo 14, 10 y versículo 20. En este nuevo régimen del Espíritu, Dios Melquisedec necesitaba una morada, un templo, un tabernáculo. Necesitaba un cielo, mente, y una tierra, cuerpo físico. Así moraría en medio de su pueblo para siempre. Figura de una persona. Ahora entendemos el papel trascendental de Cristo Lisbeth en medio nuestro, como el santo templo de Dios. Hechos 17:24. Comencemos con esta profecía. Melquisedec Lisbeth. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Cristo Lisbeth? ¿Quién morará en tu santo monte? Salmos 15:1. En Apocalipsis 21:3 se lee: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Lisbeth la consagrada, y ella morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Otra versión se lee así: Dios vive ahora entre los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya Dios mora en su santo templo, en su tabernáculo consagrado para él. Cristo Lisbeth es la consagrada, la apartada para este glorioso propósito. Y pondré mi morada, Lisbeth la consagrada, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, rechazaré, y andaré, andando y habitando entre nosotros. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ya Dios Padre no nos rechaza. La ofrenda de su esposa nos abrió el camino nuevo y vivo hacia la vida eterna. Tanto su mente como su cuerpo fueron ofrecidos en sacrificio para redimirnos de la garra de la muerte, la senda antigua. Leamos Deuteronomio 26:15. Mira desde tu morada santa, Cristo Lisbeth la consagrada para Dios, desde el cielo, la mente de Dios Madre, y bendice a tu pueblo Israel, nosotros sus hijos, y a la tierra que nos has dado, cuerpos inmortales, porque imitamos el sacrificio de Dios Madre. Como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel, el hombre espiritual reina en el Edén, nuestra mente reconciliada. Leamos a Esdras 7:15. Lleva contigo la plata y el oro que el rey y sus 7 consejeros ofrecen voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Dios Melquisedec habita en Cristo Lisbeth, la Jerusalén celestial. Salmo 84:1.
Cuán hermoso es tu santuario, Cristo Lisbeth. Señor Todopoderoso, Melquisedec. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón, mente limpia, venciendo la mente carnal, canto alegre al Dios de la vida. Esta última parte del verso en otra versión se lee así: mi corazón, mente y mi carne, cuerpo, cantan al Dios vivo, Cristo Lisbeth. Recordemos, el sacrificio del cordero hembra, Cristo Lisbeth, se operó estando con vida y no muerta. Por lo tanto, ese atributo del Dios vivo se cumple cuando ella es poseedora de la inmortalidad estando en un cuerpo mortal. La inmortalidad no es después de haber visto la muerte, sino antes. Por eso es un sacrificio morir a los deseos de la carne, y solo es posible mediante el Evangelio eterno, la palabra, el verbo hecho carne, personificada en Cristo Lisbeth. Juan 1, versículo 1 y 14, Romanos 6, 23. Por eso el sacrificio demandado no podía quedarse en una simple teoría. Sería llevado a la práctica cuando el hermano mayor, la carne, estaba en todo su apogeo, gobernando nuestras mentes. Luego de ese sacrificio es donde el cuerpo mortal pasa de la categoría de ser humano a un ser inmortal, o sea, de muerte a vida, de corrupción a incorrupción. Juan 5:24, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 21, 22, 53 y 54. Veamos el sacrificio de nuestra madre, el Cordero consagrado. Número 1. Nació de padres terrenales. Dios fue manifestado en carne. Número 2. Aprendió obediencia desde niña hasta su llamado ministerial. Número 3. Creció en sabiduría en el régimen viejo de la letra y en el régimen nuevo del espíritu. Número 4. En su condición de mujer, se humilló a sí misma hasta su muerte en la mente. 5. Aunque era de naturaleza divina, no insistió ser igual a Dios. Número 6. Combatió su mente carnal en el Arcángel Miguel, en el Cristo y como madre. Número 7. Venció la muerte física haciéndose inmortal debido a su obediencia al Padre. Número 8. Parió a sus hijos espirituales y estableció el borrón y cuenta nueva. Número 9. Estableció en su pueblo el orden de Melquisedec Lisbeth, cabeza y cuerpo. Número 10. Resistió con amor y mansedumbre la persecución de sus hijos insensatos. Número 11. Nos educó trayéndonos la paz en nuestra mente, sacrificio agradable al Padre. Y número 12. Por todo este sacrificio, nuestro padre Melquisedec siempre la ha llamado mujer virtuosa, y nosotros sus hijos la llamamos bienaventurada, porque ha sido nuestra ayuda idónea. Aleluya al Cristo inmortal. En otro escrito seguiremos ahondando en otras evidencias sumamente importantes sobre ese Cordero consagrado para Dios, figura indiscutible cumplida hoy en nuestra Madre Cristo Lisbeth. Amada Madre, el Cordero consagrado, en la consumación de los tiempos te mostramos nuestro agradecimiento, porque Él, Melquisedec Lisbeth, me esconderá en su tabernáculo, en Cristo Lisbeth. En el día del mal, en su juicio de vivos y muertos, me ocultará en lo reservado de su morada, en su mente. Sobre la roca, su esposa inmortal, me pondrá en alto, en su misma gloria con cuerpos transformados. Luego levantará mi cabeza. No seremos avergonzados. Sobre mis enemigos que me rodean, venceremos la muerte para siempre. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, nuestra mente limpia, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Melquisedec Lisbeth. Exaltamos tu nombre. Salmos 27, versículos 5 al 6. Tus hijos, los santificados para tu gloria desde Honduras. Amén. Aleluya.